Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, en la Sociedad de Socorro estamos trabajando con la historia familiar, la obra del templo. Hoy justo recibimos la noticia que todos los templos permanecerán cerrados por la pandemia. Así que bueno, hoy más que nunca trabajar fuertemente en la historia familiar, en la obra del templo. Para cuando abran los templos vamos a tener un montón de nombres ya preparados para ir al templo. Una de las preguntas que me hicieron hoy en cuanto a las tarjetas tiene que ver en si se pueden seguir imprimiendo tarjetas para llevar al templo de las ordenanzas. La respuesta es sí, se pueden seguir imprimiendo, se pueden seguir armando, dejando todo preparado para cuando podamos asistir al templo y hacerlo ahí. En cuanto a otras de las preguntas, me han preguntado qué se coloca ahí en la ficha de la persona si la persona fue cremada. Nada, no es un dato, podemos ponerlo como algún comentario abajo si queremos, pero no es un dato que necesitemos para alguna de las ordenanzas. Siempre todo lo que busquemos y todo lo que sea trascendente para solicitar la ordenanza es lo primero que va a aparecer. Y si hay algo que esté faltando, el programa no les va a permitir seguir avanzando. Cuando buscas registros, ¿cómo podemos acceder cuando hay registros que no aparecen desde la casa? Bueno, hay algunos registros que están disponibles para ser vistos en un centro de historia familiar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, y esto está enlazado a otra pregunta que me hicieron, que es de cuáles son los registros más recientes que hay en Uruguay. Bueno, la iglesia tiene archivos de 1900 a 1937 en Uruguay. Eso es el último compendio que tiene la iglesia en Uruguay. Es más, es bastante reciente que la iglesia lo pudo dejar disponible para todos. Está gracias al trabajo de todos los hermanos y hermanas de todas partes del mundo que están indexando. ¿Sí? Por eso es tan importante la indexación, que nos permite acceder con más facilidad a los archivos que en algún momento los que nos estamos trabajando en esto desde hace ya unos años, teníamos que ir a un centro de historia familiar y ahí poder buscar y acceder ahí a los registros, ¿sí? Con las microfilm. Bueno, la iglesia tiene registros entonces de 1900 a 1937. ¿Cuándo no nos deja ver el archivo original, o sea, el microfilm? Cuando sucede eso y nos dice que tenemos que acercarnos a un centro de historia familiar, bueno, la respuesta es porque en este último compendio de microfilm hay datos personales de las personas, ¿sí? de personas vivas. Por ejemplo, mi abuela nació en 1931. Si decimos que tenemos un compendio de 1900 a 1937, quiere decir que mi abuela, por ejemplo, que es una persona que está viva, está también ahí su acta de nacimiento. Entonces, como son archivos personales, la iglesia permite que lo podamos ver dentro del centro de historia familiar únicamente. De 1900 para atrás, ¿sí? Ya está habilitado para que uno pueda ver ahí los registros. Les diría que, como consejo, cuando quieran acceder a ese tipo de documentos, pueden acercarse a un centro de historia familiar. Y demás, bueno, los datos en frío, los desmenuzados, están ya ahí registraditos, así que eso lo pueden utilizar estén o no en el centro de historia familiar. Reitero, lo que van a poder ver en el centro de historia es el acta, ¿sí? Puño y letra de cómo se escribió. Eso es lo que solamente podemos ver ahí cuando hay archivos tan recientes, para respetar también la privacidad de las personas que aún pueden estar vivas. Muy bien, tengo otra pregunta que me hicieron por ahí y tiene que ver en cuanto a cuando el nombre de la persona, supongamos, una hermana consultó, si en el acta en la libreta de matrimonios la esposa se llamaba María José o María Pía, por poner un ejemplo. Si
aparece así en su libreta de matrimonio, ¿sí? Y en su partida de nacimiento dice que se llamaba Pía María. ¿Qué tenemos que poner? ¿Con cuál de los dos registros nos quedamos? La respuesta es, siempre vamos a ir primero al primer registro, que es el de nacimiento. O sea que en este caso pondremos Pía María. Eso es un poquito para obedecer al orden de los registros. Vamos a ir al más antiguo, siempre. Bueno, esas son algunas de las preguntas que me han hecho en la Sociedad de Socorro. Ha sido realmente un placer contestar estas preguntas. Siempre surgen dudas, siempre está bueno tener claro que todos estamos aprendiendo, de que continuamente, no importa cuántos años hace que estemos trabajando en esta obra, estamos aprendiendo. Así que si nunca aprendiste, si nunca te involucraste con la genealogía, este es el momento. Si nunca tuviste el deseo de conocer más sobre tu historia, este es el momento. Hoy es el día para empezar a crear nuestra propia historia familiar, empezar a hacer historia, empezar a guardar con cariño, con dedicación, todos los registros que tengamos en casa, ¿sí? Es un momento de quedarse en casa, así que es un buen momento para armar todos esos registros en un lugar solo. Siempre pienso en el trabajo de los profetas para hacer el compendio de las escrituras. Así que bueno, a nosotros no se nos pide que hagamos un compendio de las escrituras, no de ese tipo de escrituras, pero sí de nuestras escrituras personales, de nuestros diarios, de nuestros registros. Y eso es un llamado y es una asignación para todos. Así que tenemos el tiempo, tenemos el espacio, tengamos la voluntad de hacerlo, de seguir buscando, de seguir participando activamente en la obra del templo y de historia familiar. Les comparto mi testimonio brevemente de que yo sé que estamos en los últimos días, estamos trabajando mucho para hacer crecer esta obra desde todos los puntos de vista. Y bueno, esta es una gran obra, la obra de historia familiar, la obra que une las familias en los templos. Así que cuando los templos estén nuevamente abiertos, ojalá todos podamos tener muchas tarjetas para llevar, mucho para hacer, y que todos podamos sentirnos que no perdimos el tiempo y que estuvimos bien activos en esta obra, que es la obra de nuestro hermano mayor Jesucristo. En su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.